Chicos, electivo 1, seguridad para la minería, estamos trabajando lo que corresponde a procesos mineros, ¿ya? Bueno, estos son los contenidos por unidad 3 y este es el resultado de aprendizaje, ¿ya? Ahora, eh, la semana pasada trabajamos con el concepto de proceso y ahora vamos a empezar a ver los elementos más importantes de lo que corresponden a estos tres procesos en sí, ¿ya? Y residuos mineros, propiamente tal, no es un proceso, sino que es un resultado, un producto de un proceso. Sin embargo, es importante que trabajemos ciertos conceptos, más en específico lo que corresponde a Relave. Ya para mí tiene como bastantes características que hacen que uno lo trabaje más en específico. Ahora, nos puede tocar el tema de ver que quizás lo que es tracción y transporte en algunas empresas lo trabajen de manera independiente o en otras empresas lo trabajen de maneras, ¿cómo se llama? En conjunto, ¿ya? Ahora, va a depender cómo se trabaje en estos tres en función de qué cosa, del tamaño y del tipo y las características de la empresa que pueda tener. Ya chicos, así que ahora vamos a empezar a trabajar lo que continúa con materia. Bueno, en sí, como introducción, la minería es la obtención de selectividad de minerales y otros materiales a partir de la corteza terrestre. ¿Y por qué selectiva? Porque uno en la práctica puede elegir cuál va a ser el mineral a extraer, bajo lo que uno requiera extraer para lo que uno necesita. Ahora, esto también corresponde a la actividad económica primaria relacionada con la extracción de elementos, de la cual se puede obtener un beneficio económico, ¿ya? Ahora, extracción de elementos y minería en sí son una actividad que es muy importante en Chile. O sea, Chile tiene una tradición de ser un país minero, en el cual de la generación de mineral. Ahora, hay otros países que la minería ya quizás no la tienen tan desarrollada, porque ya se han agotado sus recursos, pero sin embargo lo están trabajando como vendiendo insumos para la minería, y el caso, por ejemplo, de Canadá. Ahora, dependiendo del tipo de material a extraer y beneficiar, la minería se divide en metálica y no metálica. Y acá tenemos algo bien concreto, mineral a extraer, o sea, una cosa es extraer un mineral y otra cosa distinta es llevar este mineral y tomarlo o pasarlo quizás a una planta de procesamiento, ¿ya? Para poder obtener un beneficio. Ahora, dependiendo del tipo de mineral, en la práctica uno puede llevarlo a lixiviación o llevarlo a flotación. Ya, pero eso de qué va a depender del tipo de mineral que nosotros estemos extrayendo. O en la práctica, cómo yo puedo extraer un mineral sin un sulfuro o un óxido. Y vamos a tener también la diferencia. Ahora, en la práctica, el beneficio no es solamente cuando uno lo lleva a flotación y lixiviación, sino cuando después estos productos uno los puede llevar a dos contextos distintos, que es una fundición y una refinería, ¿ya? Diferencia entre una fundición y refinería en la práctica es el porcentaje de pureza del cobre obtenido, que eso también es un tema muy importante. En otra instancia, cuando uno habla de minería metálica y no metálica, muchas veces nosotros, como por un tema como cultural, nos centramos más en la minería metálica. Ya en este caso, en el caso chileno, mucho la extracción de cobre, la extracción de hierro y también algunos otros metales como oro, por ejemplo. Pero lo que no deja también que la minería no metálica también se desarrolla mucho en Chile. Bueno, en el siglo pasado hubo un desarrollo muy importante de la minería no metálica, específicamente asociado a qué cosa, al salitre, ¿ya? Pero ya con la aparición de las guerras mundiales y la invención del salitre sintético, esto ya no pasó a no tener la importancia lógica que tuvo. Ahora, la minería no metálica hay que entenderla también de que genera elementos muy importantes para el desarrollo de la vida, por ejemplo, ciertos sulfatos, ciertos carbonatos, ya, o algunos silicatos, ¿para qué? Para lo que es el trabajo en la agricultura, para poder aumentar y mantener la humectación en la tierra, por ejemplo, o también para fabricación de cemento, fabricación de pinturas, entre otros elementos, ¿ya? Ambas se dan en Chile, sí, pero de una forma u otra, la minería metálica es la que se puede o la que se trabaja en mayor forma, ¿ya? O tiene un volumen de trabajo mucho más grande. Ahora, en Chile las minas también se reciben el nombre de faena, y esto sin distinción entre cielo abierto, rajo o subterránea. Ya, o sea, cuando uno habla de faena minera, en cierta instancia no hace diferencia. Ahora, no hace diferencia en cuanto a lo que es extraer mineral. Sin embargo, van a haber diferencias entre trabajos a rajo abierto o a cielo abierto y faena subterránea.
van a haber diferencias. Diferencias en proceso, diferencias en riesgo y diferencias en controles de los mismos riesgos, para poder también tomar ese concepto. Ahora, el concepto también de faena minera, si yo lo llevo, por ejemplo, a lo que es el reglamento de seguridad minera, también va a tener características bien específicas, bien particulares. Ahora, en la minería mineral se refiere al material con valor económico, que es enviado a la planta de procesamiento, y se diferencia del material de baja ley que no es enviado a una planta. O sea, vamos a tener un mineral de baja ley o mineral con algo que ya no tenga una ley que es apropiada para obtener un beneficio económico, que en este caso, por ejemplo, puede ser un estéril. Ahora, eso es importante. Una importancia es de la ley. O sea, muchas empresas trabajan quizás poco material con ley alta, o quizás otras empresas van a trabajar con mucho mineral con ley más baja, porque a ellos no les interesa tanto quizás la cantidad o la ley en sí, sino el volumen a trabajar. Eso de qué va a depender de la práctica de cada empresa, o cómo ellas tengan formulados sus distintos elementos. Ahora, los estériles también tienen que tener un manejo, ¿ya? Y por lo general en las faenas mineras se trabaja con un concepto que es de botadero. En el botadero se coloca todo el material que es extraído, pero que no tenga o que no se le puede obtener un valor económico, para poder también tomar esa perspectiva. Ahora, una cosa es el recurso minero y otra cosa es la reserva minera, ¿ya? Cuando uno habla de minería, uno también tiene que sacar un poco el concepto de que solamente extrae mineral. La minería, chiquillo, como lo vamos a ver un poquito más abajo, desde el punto de vista del reglamento de seguridad minera, tiene bastantes como áreas, desde la extracción de petróleo, extracción de carbón, metálicos, no metálicos, subterráneo, rajo abierto, plantas de proceso, muelles de embarque. Entonces, la minería en sí es más amplia de lo que uno piensa a veces. Bueno, el recurso minero cubre mineralizaciones y materiales naturales de interés económico intrínseco, los cuales han sido identificados y estimados a través de actividades de exploración. O sea, uno muchas veces también habla del concepto de prospección. O sea, uno va a explorar para buscar quizás un cuerpo mineralizado en el cual ya se identifica y después hacer un distinto análisis para más o menos estimar cuánto es el volumen de mineral y ver de una forma u otra si este va a ser rentable para poder extraerlo. Ahora, en la práctica, esto es bien importante porque muchas veces cuando se estima un recurso se ve cuánto es la cantidad que hay y también se planifica cuánto va a ser el tiempo de vida de una faena. Ahora, la reserva minera es aquella proporción de recursos medidos o de recursos indicados económicamente extraíbles de acuerdo a un escenario productivo, medioambiental, económico y financiero derivado de un plan minero. Ahora, el plan minero de una forma u otra te va a involucrar la parte ambiental y la parte económica. Ahora, todo proyecto minero que supere una cantidad específica, de una forma u otra debe someterse al famoso sistema de evaluación de impacto ambiental, lo cual te va a arrojar ciertas características que el proyecto va a tener que tomar en cuenta y poder también llevarlo a un tema económico, para poder también llevarlo desde esa perspectiva. Ahora, el otro elemento importante y quizás no aparece nombrado acá es el método o el plan de explotación, ya que es un documento que también toda faena minera debe presentar a Sennajumin para ello explicar cómo va a ser todo el trabajo para poder extraer mineral de una forma u otra. Ahora, minería tiene una característica muy distintiva o muy diferente en comparación con otros rubros económicos. O sea, minería tiene el código minería y tiene también el reglamento de seguridad minera. Y el reglamento te va a abarcar todos estos elementos distintos. O sea, qué pasa con la explotación de petróleo, lo que es carbón, minería subterránea, instalación y servicios de apoyo, hasta lo que tenga relación con lo que es el cierre de faenas. Ahora, esto es importante porque el mismo reglamento te va a definir muchos parámetros. Parámetros, por ejemplo, para lo que son estos tipos de explotaciones. Ahora, parámetros importantes porque son los elementos básicos que nosotros debemos considerar como empresa para que a la hora que nos fiscalicen, que tengamos una fiscalización por el Servicio Nacional de Geología y Minería. Ahora, si uno empieza a ver los distintos componentes que están en los títulos, uno empieza a ver procesamiento de sustancias minerales, o sea que una planta que produzca concentrado, por ejemplo, concentrado de cobre, también va a ser o va a tener ciertos elementos que va a obligar a que tenga que someterse a lo que me establece el mismo reglamento de seguridad minera.
y va a ser también fiscalizado por Senagiomin. Ahora, la industria minera extractiva en la práctica va a tener o contemplar todos estos elementos, o sea, desde lo que es la exploración y prospección, lo que es la construcción de un proyecto minero y también incluso va también contemplar todo lo que es la construcción de campamentos, de caminos, por ejemplo, lo que son los casinos y toda esa estructura para que una faena pueda funcionar. Y eso es importante también tomarlo en cuenta. Ahora, la industria extractiva minera incluye además la apertura y desarrollo de túneles, excavaciones, construcciones y obras civiles, que se realizan por y para dicha industria y que tengan estrecha relación con las actividades anteriormente mencionadas. O sea, tenemos, por ejemplo, lo que es la explotación y extracción y transporte mineral, proceso de transformación, o sea, tenemos una roca con contenido mineral y esta va a pasar a distintos procesos. ¿Ya? ¿Para qué? Para yo en el fondo después obtener un mineral en sí. Puede ser ya cobre, oro, hierro, entre otros elementos. Lo otro importante es el concepto de faena minera, ¿ya? Y en este caso va a comprender todas las labores que se realizan desde la etapa de construcción del conjunto de instalaciones y lugares de trabajo de la industria extractiva minera. Y faena minera, chiquillos, va a ser todo esto, completo. O sea, por ejemplo, medios de embarque, refinerías, fundiciones, plantas de tratamiento y minas. ¿Por qué es importante esto? Porque como esto está bajo el concepto de faena minera, ya va a estar como institucionalizado quién va a ser el ente que lo va a fiscalizar. En este caso es Senagiomin. O sea, por ejemplo, el muelle de embarque de CAP, que está acá en Huasco, perfectamente puede ser fiscalizado por Senagiomin, ya para que nosotros también lo podamos tomar en cuenta, ¿ya? Porque muchas veces se piensa de que, no, pues yo estoy en fundición, no me fiscaliza Senagiomin. Te va a fiscalizar, porque va a estar dentro de lo que corresponde a una faena minera. Ahora, cuando ya empezamos a hablar un poco de los procesos productivos en minería, vamos a tener estos tres procesos principales y este cuarto, que en sí no es un proceso, es un resultado, pero sin embargo, muchos elementos de los residuos mineros van a tener también componentes de procesos. O sea, por ejemplo, cuando uno habla de procesamiento mineral, uno habla de las fundiciones. Y cuando uno trabaja en fundición, o visto en relación a la fundición, existe un concepto que es la carga fundente, que es todo el elemento que va a pasar a los distintos convertidores, ¿ya? Para la obtención de cobre. Y muchas veces dentro de las cargas fundentes están también incluidas las escorias. La escoria es un elemento o un residuo de lo que es las fundiciones. También nos puede tocar el caso de que tengamos, por ejemplo, una planta concentradora, una planta que produce concentrado de cobre, por ejemplo. Y dentro de los elementos para poder procesar o producir el concentrado, algunas empresas incluyen, por ejemplo, lo que es también escorias, que en el fondo viene a ser una recirculación o tomar un residuo para de una forma u otra extraer una porción más de mineral. Ahora, lo otro importante es que yo acá lo tengo explicado o mostrado como procesos aislados. Y en la práctica lo son. Pero como yo le explicaba al principio, muchas veces dependiendo del tamaño o el tipo de empresa, pueden tener, por ejemplo, procesos que pueden estar trabajando juntos o procesos englobados. O sea, la extracción de mineral en conjunto con el transporte, o en algunos casos la extracción pasa por un leve de transporte y pasa directo al procesamiento mineral. Eso va a depender también del tipo de empresa. Ahora, lo que es la extracción de mineral en sí, el objetivo principal es extraer roca desde la mina para ser enviada a la siguiente etapa. Y esa etapa en la práctica va a ser o un transporte o un procesamiento. Ahora, la extracción minera se puede llevar a cabo mediante dos formas. Y eso hay que tenerlo bien claro, que es lo que se da de manera más normal y habitual en Chile, que son las faenas a rajo abierto y las faenas o lo que es el sistema de extracción subterránea. Ahora, se hace siempre la diferencia, porque como podemos ver en la foto, vamos a tener características muy distintas, muy diferentes. O sea, acá tenemos, si llevamos esto, por ejemplo, al concepto GEMA, que es lo que trabajamos un poco la semana pasada, en lo que corresponde a gente, equipo, material y ambiente, acá tenemos una diferencia quizás en el ambiente. Acá tenemos aire libre, tenemos ventilación natural.
Acá tenemos espacios cerrados, espacios que están trabajando bajo la corteza terrestre, por lo tanto quizás no bien ventilados. Y eso hace automáticamente diferencia en los tipos de procesos hasta en los tipos de equipos que uno puede trabajar. O sea, en estos contextos uno puede trabajar, por ejemplo, con camión de alto tonelaje. O sea, con camiones en el que el puro neumático tiene quizás una altura de 4 a 5 metros. En cambio, en unas faenas subterráneas como esta, nos puede tocar también que con suerte puede caer, por ejemplo, un camión. Entonces, van a haber diferencias en cuanto a varios parámetros, desde los métodos de perforación y también el tipo de equipo o herramienta a utilizar. Ahora, otro elemento importante es que retirar el material volado desde la frente de trabajo es la famosa labor de carguillo. O sea, uno dice, perfecto, entonces hago los pozos, coloco explosivo, trono y después saco todo el material. Ya, cuando uno hace esa labor en sí, eso es respectivamente el carguillo, que en el fondo yo saco mineral tronado a un punto y eso se puede llevar directamente a un lugar de acopio para que esto pueda ser trabajado con otro equipo y empezar a cargar camiones en serie. Que eso también va a depender de cómo esté estructurado un trabajo. Ahora, por lo que esta etapa se realiza en mayor intensidad. O sea, esto también va a estar dependiendo del tipo de faena en la que podamos trabajar. Cuando uno también empieza a ver un poco esto, o empieza a ver como estas diferencias también que pueden existir, ¿ya? Bueno, acá nosotros tenemos en este caso una faena subterránea, en lo cual esto lo vamos a llamar nosotros caja. Acá tenemos borde de caja, lo que tenemos en las secciones laterales, acá tenemos el piso y acá tenemos el techo de lo que es la caja. Ahora, quizás ustedes no lo pueden ver muy bien o quizás después lo pueden apreciar de mejor forma cuando vean la presentación, que acá tenemos una serie de mangueras y esto en el fondo son las habilitaciones de servicio. ¿Para qué? Para distintas labores que necesitamos realizar, lo que es tener agua, aire y electricidad, que son como los tres elementos básicos. Ahora, cuando uno empieza a ver ciertas características que debe tener esto para los trabajos, hay una guía técnica de seguridad para la pequeña minería. ¿Ya? Después se las voy a cargar dentro de material complementario. Ojo, material complementario en este curso va a ser material que ustedes pueden revisar más adelante, que no necesariamente va a ser, y que de hecho no va a ser material evaluado. Pero igual me gustaría explicar que tuviesen más material y explicar un par de cosas. Dentro de esas guías metodológicas, cuando tenemos una mina subterránea, pero ya una más pequeña, establece incluso que la distancia entre las paredes de la caja debe ser de una distancia al equipo de a lo menos 50 centímetros, por ejemplo. Y eso también es importante tomarlo en cuenta. Y lo otro es la sección del techo que tenemos acá, que esto es lo que uno tiene que en el fondo se llama acuñar, que el acuñamiento puede ser de manera automática, o sea, de manera manual, y que en el fondo es retirar cierta roca que bajo ciertas características puede caer sobre las personas, o por ejemplo un planchón que puede caer sobre las personas. Y también se puede hacer de otra manera con un equipo mecanizado, que por ejemplo puedes hacer una excavadora como esta, pero con un martillo, ya que en el fondo permite poder limpiar un techo de una caja, pero de una manera más rápida, ¿ya? Y más expedita. Ahora, ¿de qué va a depender qué utilizamos para poder sacar roca de un techo? En la práctica de la altura de esto. O sea, vamos a tener muchas veces faena en el que estas secciones son de 2,5 metros, 2 metros de altura, o un poco más de 3 metros. Cuando son faenas pequeñas, cuando son faenas más grandes, tenemos alturas mayores y pueden entrar equipos con bastante más altura. Chicos, consulta hasta este punto. ¿Tienen alguna duda o consulta de lo que estamos viendo y mostrando? No, No, profe. No, profe. ¿No? Ya. Ahora, a rajo abierto. Ya. Vamos a tener siempre diferencias entre lo que es subterránea y lo que es a rajo. ¿Ya? O sea, muchas veces para que una persona pueda llegar a estar acá adentro, tienen que pasar varios como actividades. O sea, desde ver, por ejemplo, medir gases,
ver si esto está limpio, igual que limpiarlo para que puedan entrar, varios elementos más. En cambio a rajo, como tenemos acá, hay veces que hay parámetros que se deben controlar y son más sencillos. Desde, por ejemplo, el uso de frecuencias radiales, 1, 2, en el caso, por ejemplo, de cierta distancia de seguridad, por ejemplo, entre equipos, y entre, por ejemplo, una labor de perforación y tronadura, ¿ya? Para poder también tomarlo en mente. Bueno, el objetivo, en este caso, de extraer mineral a rajo abierto es extraer roca desde la mina para ser enviado a la etapa siguiente de procesamiento, ¿ya? En este caso mineral, o a botaderos, baja ley, lastre o estéril. O sea, muchas veces se va a sacar mineral y no, o material, perdón, y no todo el material tiene una buena ley, o en este caso va a servir para poder llevar una planta de proceso, ¿ya? Y lo otro muchas veces es también incluso hasta el tamaño de roca. Cuando uno ve, por ejemplo, una planta concentradora, una planta que posee concentrado, pregunta, chicos, dentro de mi ignorancia, ¿ustedes han visto una planta concentradora o un flow sheet más o menos de cómo funciona, cómo es? Flowchart, sí, profe, pero la planta en sí, personalmente no. No, ya. Miren, voy a dejar de compartir un poquito para explicar una cosita. Las plantas concentradoras, ya que me gusta hablar un poco más de esto porque las plantas concentradoras es como lo más habitual que uno ve. Ya, a mí me tocó, bueno, tuve no sé si suerte, pero desde trabajar en prospecciones hasta tanques de relaves, el proceso minero completo. Las plantas que producen concentrado de cobre tienen una característica geográfica. ¿En qué sentido? Que siempre lo que es el buzón principal o donde yo arrojo mineral va a estar siempre más alto para que la misma gravedad ayude a que el material también pueda moverse por las distintas correas. Ahora, lo importante muchas veces es que en el buzón de carguillo la roca tenga un tamaño, que en el fondo la roca pueda pasar. Tamaño muy grande de roca va a producir de una forma u otra que el buzón se atoche. Y al atocharse no pasa material. Por lo tanto, el proceso no puede funcionar. ¿Y eso por qué es importante? Porque a la hora que yo necesito sacar material para llevar a una planta de proceso, este también debe cumplir ciertas características, ¿ya? Y eso es muy importante, que cuando uno pues, saca material, preguntar bien más o menos cuál va a ser el diámetro de roca para que esto pueda pasar más fácil. Ahora, muchas veces quizás no llegue toda la roca en un tamaño óptimo, y para esto hay que tomarse algún equipo mecanizado o un martillo neumático y ir reduciendo o disminuyendo el tamaño de dichas rocas para poder tomarlo en cuenta, ¿ya? Pero es importante a veces verlo de esa perspectiva, ¿ya? Ahora, la planta concentradora, yo sé que en Chile hubieron muchas, y estas también generaron varios pasivos ambientales, que en el fondo vienen a ser los relaves, que van a estar a veces dispuestos en distintas ciudades. O sea, por ejemplo, Andacollo tiene esa característica que hay ciertos relaves prácticamente en la misma ciudad, o incluso en Copiapó, hay sectores como por ejemplo Sarijóchil, o por la entrada norte de Copiapó, que hay distintos relaves que ya están abandonados, y los cuales cuando el viento empieza a circular empieza a levantar material, y este llega a la ciudad. O sea, la misma minería también va generando ciertos temas ambientales que van a afectar de una forma u otra a la misma comunidad. Ahora, lo principal de esto, o cuáles van a ser los subprocesos involucrados, lo que es perforación y tronadura de roca, ¿ya? Y lo que es carguillo, que recuerden que carguillo es remover el material que ha sido tronado, y lo otro es y el transporte, ¿ya? O sea, yo retiro el material, que es el carguillo, y lo que es transporte, este material que ya ha sido sacado, se tiene que transportar hacia el lugar de procesamiento, ¿ya? Son procesos siempre independientes, pero como dice y transporte, por lo general lo trabajan como uno solo. Hay que hacer esa división. Ahora, dentro del proceso de extracción de mineral a rajo abierto, tenemos esto, básicamente una perforación, ¿ya? Un disparo perforado, que en este caso vamos a tener que perforar, vamos a estar construyendo, o en este caso, perforando los distintos pozos, que los pozos van a ser la sección en la cual después se va a hacer la carga de explosivos, ¿ya? Y eso es importante, que entender de que
la forma en cómo yo hago los disparos o la profundidad y la distancia entre ellos va a depender de un factor súper importante, que es cuánto es el volumen de material que nosotros necesitamos retirar. Ya esto también se puede conocer como el diagrama de disparo. O sea, en el fondo, cómo es la figura geométrica que se tiene que hacer para poder remover cierto volumen de material. Entonces, se hace la perforación, se hace la carga con explosivos y se coloca todo el sistema de detonación y luego se hace la labor de tronadura. Ahora, cuando tenemos la instalación del dispositivo electrónico, muchas faenas tienen un protocolo de seguridad muy estricto para esa situación, que es, uno, mantener distancias de seguridad, que en algunos casos va de 300 a 500 metros, ya, o sea, alejado desde este punto, por ejemplo, donde tengo la perforación. Dos, el tránsito se corta y la labor de tronadura se hace también a horas específicas. O sea, hay faenas, por ejemplo, que al mediodía hacen tronadura, hay otras que lo hacen a las 4 de la tarde. Y eso va a depender también quizás de una característica del ambiente que va a ser el viento, para que ayude también a dispersar todo el polvo o el material generado bajo este contexto. Ahora, luego que tengamos esta característica, también otro importante que utilizan muchas empresas, independientes de que ahora utilicen sistemas cada vez más sofisticados para poder ejecutar la tronadura, es el famoso silencio radial. O sea, que en ese caso todas las frecuencias no se utiliza radio para nada. Hay casos documentados de accidentes en los cuales se han activado explosivos por error o quizás por un error involuntario, en el cual se utiliza una radio que tiene una frecuencia radial que es la misma frecuencia que es la ejecución para ejecutar los tiros de explosivos. Por lo tanto, a veces se puede producir una ejecución de disparos de manera involuntaria. Por eso es importante mantener a veces esos protocolos de seguridad. Y lo otro también que tiene bastantes normas y bastantes reglas es lo que corresponde o lo que respecta a algo bien específico, a lo que es el uso y manejo de explosivos. Ya, esto no está de manera tácita como título, lo más probable que esté como un artículo. ¿Ya? Ahora, los explosivos, chiquillos, porque hay que poner bastante atención. Uno, primero que todo, para manipular explosivos, tú tienes que tener un documento que es el famoso, mejor dicho, carnet de manipulador de explosivos. Eso sí o sí debes tenerlo. Ahora, ¿por qué es importante eso? Porque si a ti te sorprende manipulando explosivos sin tu respectivo carnet, esto va a tener un inconveniente, que vamos a estar generando un delito, no una falta. Y un delito, en este caso, puede ser penado con cárcel. Ahora, la figura legal que se puede establecer ante la manipulación de explosivos sin los respectivos permisos de utilizaciones es, te pueden aplicar, perdón, la ley de... tiene un nombre muy específico. Te pueden aplicar la ley de seguridad interior del Estado, o te pueden acusar también de terrorismo. Por eso es importante que la manipulación de explosivos sea bajo esta figura, ¿ya? Ahora, cuando hablamos nosotros de carguío y transporte, esto va a ser diferente. Me explico. Cuando uno ve una pala, ya la pala básicamente por el tamaño que tenemos acá, y acá vemos un camión de alto tonelaje, y de hecho si usted ve el camión de alto tonelaje versus una camioneta, es mucha la diferencia. O sea, un camión como estos equivale a sobre 16 camiones tolva. Imagínense 16 camiones tolva puestos en fila. Un puro camión de esto equivale a 16. Y estos camiones, básicamente con 4 paladas de esta, o 4 paladas y media, se puede llenar la tolva completa con mineral. O sea, para que se imaginen los volúmenes y tamaño de estas maquinarias. Ahora, el tamaño y el tipo va a depender de una cosa bien, bien sincera. El tamaño de la faena. ¿Ya? Hay faenas que, por ejemplo, el carguío, quizás no lo van a hacer con pala, van a tener que hacerlo con un cargador frontal, por ejemplo, o con una excavadora, ¿ya? Para poder también tomarlo en cuenta. Ahora, cuando yo voy a realizar la labor de carguío, después de la tronadura, no es llegar y meternos directamente a esto. Hay que verificar ciertas condiciones.
Como por ejemplo, que se hayan ejecutado todo el explosivo completo, que no haya quedado, por ejemplo, ningún disparo eh, sin ejecutarse, porque no sería bueno no verificar esa situación, meternos con un equipo, colocar un balde, por ejemplo, de una excavadora, y que esto explotara. ¿Ya? Por lo tanto, la verificación de los tiros quedados, que es como el nombre que uno le da, pero para faenas subterráneas, es algo obligatorio, ¿ya? Para evitarnos un accidente de mayor forma. Ahora, el carguío, en el fondo, es la remoción de material tronado, ¿ya? Y se va a disponer a un camión para su transporte. Ahora, hay algunas faenas más pequeñas, ¿ya? Que lo que hacen, llevan todo el material tronado a un punto o un área de carguío y van cargando camiones. O sea, se transporta el material a un punto y de ese punto se hace esta labor, ¿ya? Les repito, esto va a depender directamente de la característica y el tipo de faena, ¿ya? Chicos, una consulta. La próxima semana podríamos utilizar un par de minutos para ver la diferencia entre los equipos de operación y equipos de apoyo. ¿Les parece eso, Para chicos? mí sería muy bueno, profesor. ¿Sí? Ya, Sí. entonces no vamos a gastar, vamos a utilizar unos buenos minutos haciendo una clase más práctica. Ya ahí vamos a ver los equipos de operación y los equipos, o sea, los equipos de operación y equipos de apoyo. ¿Ya? Y también vamos a trabajar con un camión dumper, un camión que se utiliza mucho para minería subterránea, ¿ya? Para ver diferencia, tema de rayos de giro y cositas así, para hacer algo un poco distinto. Ahora, cuando uno habla de la extracción de mineral en minas subterráneas, también hay que hay que realizar bastantes diferencias. O sea, yo trabajé mucho tiempo en faena subterránea, trabajé algo así como 5 años más o menos. Y ahí los riesgos en faena subterránea van a depender de diversos factores. O sea, uno desde cómo hacemos la operación, el tipo de roca o las características geológicas del cuerpo mineralizado que se está extrayendo, el método de explotación, son muchos factores. ¿Ya? O sea, por eso a muchas personas no les agrada el trabajo en minería subterránea, por el nivel de riesgo que implica. Ahora, dentro del objetivo principal es extraer la roca desde la mina para ser enviado a la etapa de procesamiento mineral. Ahora, la extracción subterránea se puede llevar a cabo mediante distintos métodos de explotación. Esta selección depende de aspectos técnico-económicos, como la característica de la roca o escala de explotación. Yo tengo un apunte chiquillo donde aparece explicado un poco los métodos de explotación. ¿Ya? También se los voy a cargar como material complementario, ¿ya? Para poder tomarlo también, que ustedes lo puedan tomar perdón, tener en cuenta. A ver, ahora, dentro de lo que es la extracción, vamos a tener también como varios procesos en sí, o varias actividades también, como depende del enfoque que uno le quiera dar. Ahora, tengo la labor de perforación, que en este caso se puede hacer con un equipo jumbo, ¿ya? Que es como el equipo como por autonomacia que se trabaja mucho en minería. Ahora, las características de estos equipos en sí es que son equipos achatados, son equipos chatos, ¿ya? ¿Por qué razón? Motivo, por la altura de la caja. Quizás algunas cajas no son muy altas, pero sí son más anchas. Ahora, la gracia de estos equipos que permite hacer la perforación del pozo, pero también permite hacer la carga, el cargado del material, o en este caso la carga de explosivo, ¿ya? Ahora, esto que ustedes ven acá tiene una figura, y esto se llama el famoso diagrama de disparo. Ahora, el diagrama de disparo tiene que tener una profundidad y una distancia entre cada uno de los pozos. O sea, uno le dice pozos a la perforación que se hace en el cerro, ¿ya? Ahora, qué tan profundo y qué tan cerca un pozo está en uno del otro va a depender en la práctica de cuánto va a ser el volumen de material que nosotros queramos extraer. Lo que sí hay que tener ciertas consideraciones, y una consideración muy importante es, imaginemos que está la lapicera, hasta esta sección es un pozo perforado, ¿ya? Lo principal, cuando uno hace el carguío de este pozo con explosivo, es que no se cargue solamente esta sección, que sea lo más profundo posible. Razón motivo, porque así va a estar más pegada la perforación hacia el material o la sección del cerro que nosotros necesitamos remover.
y se coloca más en la parte principal, más en la parte de arriba, va a producir un efecto metralla que va a salir hacia afuera y no va a remover tanto material que es lo que nosotros necesitamos. En el fondo, lo que uno busca es remover material. Ahora, uno hace la perforación, hace el carguillo de los pozos con explosivo y luego se hace toda la conexión, bueno, se hace el sellado de los pozos y se hace todo lo que corresponde a la conexión del sistema de detonación. ¿Ya? Una vez que esté todo esto funcionando y operativo, se realiza lo que es la tronadura. Ahora, yo trono, y no es que ejecute lo explosivo y entro de inmediato. O sea, acá hay que aguantarse un poquito. Ya, primero que todo, para yo meterme adentro, hacer la perforación, tenemos que hacer el ejercicio muy simple de medir gases. Si yo mido gas y esto, el equipo, me indica bajo un 18% de gas, de oxígeno, perdón, yo no puedo ingresar. Automáticamente no lo puedo hacer. Ahora, ¿por qué es importante el 18%? Porque esto me indica que si yo estoy en presencia bajo el 18% de oxígeno, no puedo utilizar un equipo de protección respiratoria como un respirador con filtros. ¿Ya? Eso es lo importante de tomar en cuenta. Ahora, lo otro importante es que ya, yo hago la perforación previo medición de gases, hacemos todo esto. Cuando yo hace el trabajo de tronadura, no puede haber nadie en faena. Ya lo que hacen muchas empresas, a la entrada de la mina o a la entrada del portal tiene una especie como de tarjetero. Ya, yo en la faena que trabajaba tenía un número y cuando yo entraba, daba vuelta la tarjeta. En el fondo yo avisaba que estaba dentro de la faena o dentro de la mina. Ahora, eso es importante porque a la hora de hacer tronadura se tiene que evitar que haya personal adentro. Primera instancia. Segunda instancia, cuando yo ya se ejecutó la tronadura, hay que nuevamente ingresar a la faena, ingresar a la mina. Y lo primero que uno hace es, en ese aspecto, es medir gases. 1. 2. Revisar esto. Revisar la cuñadura o cómo está la caja. ¿Ya, Jaira? Ah, perdón, no estoy compartiendo No está pantalla. compartiendo pantalla. Sí, lo hago al tiro. Perdón, chiquis, me pido disculpas el caso. No ha sido la primera vez que me ha pasado en el día. Ya. Ahora sí, perdón. Tenemos un equipo Jumbo, que es lo que tenemos acá, que es el equipo como por autonomía que realiza perforaciones. Y estos equipos a veces son duales, porque permite hacer la perforación y también permite hacer la carga de explosivo. Ahora, están los pozos cargados, se tiene que sellar el pozo y colocar o instalar todo el sistema para poder percutar o ejecutar la tronadura. Y luego con la tronadura. Ahora, no es llegar y meterse acá adentro. Lo que hace uno en primera instancia es medir gases. Si los gases están adecuados, ok, ingresamos. Más al área de trabajo. Y luego uno tiene que revisar esto, lo que es la famosa cuñadura. Cuando los pozos quedan mal cargados o quedan muy cargados en la parte más hacia donde se hizo la perforación, no tan profundo, la explosión va a salir como efecto metralla hacia adelante. Y eso, de una forma u otra, puede afectar esto, puede afectar la caja. Y en el fondo puede quedar suelto material que puede quedar sobre las personas. Por lo tanto, hay que también revisar la cuñadura. Y lo otro importante, que es lo que siempre se debe hacer, es verificar si quedó algún tiro quedado. O sea, yo hice la perforación, pero no sé, cargué los explosivos, hicimos una tronadura, pero quedó una sección de explosivos sin explotar. ¿Ya? Cuando pasa eso, ese explosivo se debe tomar y sumergir en agua para dejarlo inactivo. Y eso en la práctica es la verificación de los tiros quedados. O sea, medir gases, revisar la cuñadura y verificar tiros quedados son los 3 elementos básicos asociados a medidas subterráneas y que Senagimín te va a pedir los registros de eso en faena. Ahora, una vez que yo verifico que no haya ningún tiro quedado, recién vamos a poder hacer la labor de carguillo, que en la práctica va a ser la extracción del mineral que se va a remover o la remoción del mineral que se genera producto de la tronadura. Y eso va a ser directamente cargado a un equipo de transporte, ¿ya? Ahora, lo que hacen muchas faenas con este equipo de transporte, lo sacan a superficie, lo llevan a un lugar específico en superficie y de ahí van haciendo la labor de carguillo, que en el fondo viene un cargador frontal o una excavadora y va cargando la tolva de un camión. Ahora, lo que es transporte mineral
ya hay que muchas veces hacer la diferencia. ¿Y la diferencia en qué sentido? Muchas empresas utilizan un transporte de mineral, por ejemplo, en base a trenes. ¿Ya? Y es, por ejemplo, lo que se utilizó y lo que se utiliza muchas veces en Salvador, por ejemplo. O también lo que hace CAP desde los Colorados hacia su planta, y que transporta mineral en base a trenes. Hay otras empresas que utilizan todo lo que es, por ejemplo, el transporte por carretera. ¿Ya? Eso en la práctica viene a lo que, como la empresa lo estima desde el punto de vista económico, uno, y dos, cómo fue el proyecto que ellos presentaron al Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, al SEIA. ¿Para qué? Porque ellos si propusieron, por ejemplo, un transporte por ferrocarril o un transporte por camiones, ellos deben cumplir con lo que ellos propusieron. ¿Ya? O sea, incluso es más, si yo digo, por ejemplo, que voy a hacer un transporte por trenes y con 15 vagones, cada tantas horas, debe ser 15 vagones cada tantas horas. O sea, en ese aspecto, tú estás teniendo un compromiso ambiental, para tomarlo de una forma u otra. Bueno, el transporte mineral, en este caso, la selección del equipo de carga y transporte se entiende como elegir el tipo, tamaño y cantidad de equipos para alcanzar un cierto objetivo. Ahora, si tengo una faena mediana o pequeña o un pirquinero, en la práctica yo no le puedo exigir, por ejemplo, que tenga un equipo de alto tonelaje o equipos que tengan características más específicas. No lo puedo hacer. Ahora, claro, va a tener quizá un camioncito o una retro, que es una mezcla entre cargador frontal y excavadora, pero más pequeña. Independiente de esa situación, lo que sí tiene que hacer de una forma u otra es la revisión constante de los equipos. O sea, la ley te obliga a aquello. Esta se realiza una vez que se ha definido el proyecto minero por explotar y el tipo de minería por desarrollar, ya sea a rajo, abierto o subterráneo. Ahora, la selección de equipos se realiza entonces en torno a 3 grupos básicos de información, que serían las condiciones del entorno, las características de yacimiento y la geometría de explotación y sus requerimientos específicos. ¿Ya? Esto de acá, que es lo más técnico en sí, está siempre en el plan de explotación, ya que es uno de los documentos principales que toda faena minera debe presentar a Senagiomin para la aprobación del proyecto minero. ¿Ya? Y eso es bien importante tomarlo en cuenta. O sea, yo no puedo hacer una actividad si no cumplo con los requisitos y los permisos que a mí me exigen. ¿Ya? Y eso para evitar en el fondo problemas y multas, entre otros eventos. ¿Ya? O sea, evitamos problemas en la práctica. El transporte mineral puede ser en una unidad discreta o en flujo continuo. Y el flujo continuo, en este caso, va a ser por cintas transportadoras. ¿Ya? Mauricio, ¿tiene alguna duda? Ahora, las cintas transportadoras se utilizan sí, pero también tienen dificultad. O sea, por lo general toda planta de procesamiento tiene cintas transportadoras. Ahora, yo conozco muy pocos casos de faenas en las cuales ellos dentro de la mina tienen un sistema donde colocan todo el mineral y pasa directamente en la mina por correr transportadora para el procesamiento. Yo conozco muy pocos casos. Pero el tema de utilización de equipos, como los que tenemos acá, estos camiones de bajo perfil, por ejemplo, o camiones de alto tonelaje, esto ya es como lo más habitual, ¿ya? Lo que a veces no es tan habitual es el tema del tipo de combustible que se utiliza, ¿ya? Y acá a veces hay que hacer como una diferencia. En faena subterránea, lo que tú utilizas siempre como combustible es diésel, no benzina. ¿Y diésel por qué? Porque para que el diésel pueda producir fuego, necesita la aplicación de mucho calor. Incluso es más, tú tomas un plato con petróleo y le colocas un fósforo, el petróleo lo apaga. En cambio, si tú colocas un plato con petróleo y un soplete, lo colocas ahí, va a pasar un tiempo para que pueda prender. Y esto es bien importante tomar en cuenta, el uso de petróleo en faenas subterráneas por un tema de seguridad, independiente para controlar un tema de un riesgo de incendio. Ahora, el otro tema también con el petróleo es cuando tenemos faenas en altura geográfica, o sea, cada 1000 metros de altura hay una pérdida de porcentaje de potencia de un vehículo, ¿ya? Por eso también hay ciertas modificaciones que se hacen a los vehículos. Ahora, en vista y consideración de aquello, ya está de a poco empezando la introducción de equipos electrónicos
o que en este caso funcionen con motor de electricidad. Son más caros, eso no hay duda, pero te ayudan a controlar ciertos riesgos, como riesgo de incendio, por ejemplo, o también la generación de gases, que es un tema en minería subterránea. Bueno, tenemos camión de bajo perfil, camión articulado y camino con camino fijo, que en este caso es un tren. O sea, esto de lo acá, chiquillo, es como lo más habitual que uno puede encontrar. Bueno, la próxima semana vamos a trabajar con un camión bajo perfil, un camión articulado, perdón, y un camión tolva con un acoplado. Ya que vamos a trabajar esos tres escenarios para ir viendo varias cositas y viendo tipos de equipo. Ahora, el transporte mineral se tiene que considerar dentro del plan de explotación. Ya, eso de una forma u otra tiene que estar. Tenemos las condiciones del entorno, las condiciones de yacimiento y la geometría de explotación. ¿Ya? Ahora, en faenas a rajo abierto existe un concepto que son los bancos. ¿Ya? O sea, esto quizás la imagen no apoya mucho, pero cuando una vez ha visto ciertas fotos de Chucky a rajo abierto, que la Chucky también tiene faena subterránea, tú ves como una especie de banco, y eso se llama el famoso banqueo, ¿ya? Que en el fondo es como se trabaja geométricamente una faena para ir sacando material, y así evitar también ciertos problemas. Ahora, estas situaciones así también implican, por ejemplo, modificaciones hasta en temas de conducción, ¿ya? Para poder también tomarlo desde otra perspectiva. ¿Ya? Y esos serían, chiquillos, como los tres factores principales a la hora de poder elegir los equipos. Bueno, de una forma u otra, estos van a tener siempre su importancia. Ya cada uno va a tener como un peso específico en lo que es la elección del equipo a utilizar. O sea, la geometría, de hecho, es bien importante en el sentido de la vida del proyecto. O sea, muchas veces se considera que un proyecto tiene una vida útil tal que permite, por ejemplo, comprar equipos que tengan un costo económico alto, porque así la vida útil del proyecto va a ayudar a que esto pueda costearse entre sí. Bueno, el objetivo del carguío y transporte es retirar el material tronado de la frente y transportarlo adecuadamente a su lugar de destino, lo cual puede resumirse en las principales secuencias. En este caso, preparar la zona de trabajo, posicionamiento de equipo y retirar el material volado desde la frente de trabajo. En sí, esta sección, chiquillo, es lo que corresponde al carguío en sí, en específico aquello. Y de aquí para abajo es ya lo que corresponde a lo que es el transporte mineral en sí, ¿ya? Ahora, existe una ley que es la ley de tránsito, 1890. La ley de tránsito también me va a dar ciertos parámetros de seguridad a la hora de hacer transporte de material por calles y caminos públicos, como por ejemplo que la carga tenga que estar con una carpeta encima, para evitar que pueda salir algún material hacia el exterior y golpear, por ejemplo, un vehículo, y también tratar de controlar lo que es la polución. Ahora, tenemos también el traspaso del material al equipo de transporte dispuesto para el traslado, que en este caso puede ser perfectamente un camión tolva, ya transporte de material a su lugar de destino, que en este caso va a tener que ser un lugar a una planta directamente, o quizás a una zona de acopio. Ahora, a mí me tocó ver planta, acopio y botadero, ¿ya? Y el acopio es como lo más habitual, o sea, tengo una faena subterránea, saco el material, lo coloco en una zona de acopio, y es cuando esta zona tiene un volumen específico y van llegando los camiones, se va retirando y colocando acá, para ir disponiendo. Y es como lo más habitual para así evitar quizás el ingreso de mucho equipo a una faena subterránea. Entendiendo que tenemos temas también con la ventilación, o sea, la calidad de aire de una faena subterránea no es lo mismo que a rajo. Entonces vamos a tener acumulación de gases y varios factores que puede considerar. Ahora también tenemos retorno del equipo de transporte al punto de carguío, en este caso de acá. Ahora, esto también se puede considerar los ciclos, o sea, cuántas veces un equipo va a hacer este ciclo de ir a una zona de acopio, ser cargado hasta una planta de beneficio, para que también lo podamos tomar en cuenta. Ahora lo que corresponde un poco a lo que es procesamiento de mineral, vemos un poco esto de acá, chiquillos, y dejamos la clase hasta la próxima semana. Ahora, el objetivo principal de un proceso mineral es ¿qué cosa es? El mineral se somete a varios procesos que tienen por finalidad aumentar su concentración, en este caso contenido metálico,
para hacer posible su venta o prepararlo para el proceso en fundición y refinación. O sea, siempre lo que es fundición y refinación es como el último proceso, ¿ya? Independiente de que tengamos varios productos. Pero esto es como lo que, desde lo que es la extracción, transporte, planta de proceso, fundición y refinería, ¿ya? Que es como lo más habitual que sucede. Existe una gran diversidad de procesamientos metalúrgicos dependiendo de las características minerales y los principales métodos son dos. En este caso, flotación, que aplica a lo que son los sulfuros, y lixiviación, que aplica a lo que son los óxidos, ¿ya? ¿Vamos a tener diferencia entre uno y otro? Por supuesto que la vamos a tener, ¿ya? O sea, lo que es la flotación implica que tengamos que tomar un mineral, ¿ya? Y pasarlo por distintos procesos, o sea, en este aspecto de una disminución, una disminución del tamaño, para de que una roca grande sea prácticamente un talco, y ese talco, la partícula combinada esté tan expuesta que pueda funcionar de mejor forma con los distintos aditivos para lo que es la flotación en este caso. Y la lixiviación, en cierto aspecto, algo más sencillo. Uno prepara canchas, va copiando el material, y ese material, hay ciertas secciones que se ponen como para poder recibir el líquido que va generando. Y ese líquido, que en el fondo es cuando el ácido pasa en contacto con la roca, empieza a lavar y empieza a extraer mineral. Eso pasa a ser lixiviación. Ahora, en ambos procesos, de una forma u otra, se extrae partículas de cobre, ya que en el caso es más común que se realice en lo que uno hace en minería en sí. Pero van a haber diferencias. Acá tenemos un concentrado y acá tenemos en el fondo una solución rica, ya que van a después pasar a distintos procesos en la práctica. Ahora, esto genera relave, que es como el residuo principal, y lo que está acá generan ripios. En el fondo ya es roca, la cual no tiene ya el mismo contenido mineral. ¿Ya, chiquillos? Vamos a dejarlo hasta acá. Ya, no se me arranquen todo eso, sí, por favor. Porque... Profe, Dígame. consulta, ¿nos podríamos quedar un ratito hablando con los de técnico en metalurgia con usted? ¿Ningún problema? Ya, ¿Ninguno?